Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra siguiente clase que habla de una de las prácticas de ocultismo, que es el espiritismo. Es algo muy interesante y yo les invito a que tomen nota, hagan sus apuntes porque vamos a comenzar a ver prácticas específicas de ocultismo. Y, y son temas muy interesantes en los que vamos a ver verdades que probablemente no habíamos entendido antes. No se vayan. Bueno, pues aquí estamos para comenzar este tema del espiritismo, pero no vamos a ir a ningún lado sin antes pedir la dirección a nuestro Padre. Así que Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti y te pido, Señor, que a cada persona que esté escuchando y viendo esta clase, la cubras, Señor, con la sangre de Cristo. Que estemos protegidos, Señor, que no haya distracciones, que no haya confusiones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que cualquier persona que haya practicado algo de esto en el pasado y que haya algún espíritu que quiera impedir que llegue a la verdad, esos espíritus sean atados y que cada persona pueda abrir su corazón, sus ojos, su entendimiento a tu verdad, a la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en la clase pasada, cuando hablamos del ocultismo, hablamos de lo que significa en el mundo espiritual, lo que está sucediendo. La práctica de ocultismo es un acto de rebeldía. Y esta semana, al estar yo dando la clase de intercesión, tocamos un tema que es muy importante y creo que es algo que debo volver a mencionar al comenzar este tema. Estamos hablando de el espiritismo. Y primero que nada, yo quiero que sepan que el espiritismo es una práctica demoníaca real. Eh, es, es algo que mueve el mundo espiritual de las tinieblas para maldecir a los hijos de Dios o a cada persona que se entrega o que cae en el engaño de estas prácticas. Lo que quiero decir que mencioné en la clase de este el viernes, fue que tenemos que tener en cuenta que somos seres espirituales. Tú eres un espíritu que temporalmente está viviendo en un cuerpo. No eres un cuerpo que tiene un espíritu, eres un espíritu que temporalmente está viviendo en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que eres eterno, que cuando este cuerpo decaiga, cuando este cuerpo termine su labor en la tierra, tú continúas viviendo por la eternidad. Y esa es una premisa que es verdad y es una verdad absoluta de la palabra de Dios. Y porque si tú estudias realmente la palabra, te vas a dar cuenta que después de la muerte física aquí en la tierra, nosotros continuamos en nuestro camino hacia Dios o hacia la eterna oscuridad. De ti, de mí, depende dónde pasemos esa eternidad, pero somos eternos. Entonces, basados en esta premisa, vamos a estudiar lo que significa el espiritismo. El espiritismo dice en la definición de nuestro manual, dice: el espiritismo es un esfuerzo para ir más allá de la muerte y entrar en contacto con seres queridos que ya han partido. Se recogen evidencias de que estos sobreviven después de la muerte.
Supuestamente se quita la idea de la muerte como una cosa real y la separación de parientes y amigos como algo final. Ellos dirían a los cristianos: ustedes tienen la fe en la vida después de la muerte, pero nosotros tenemos la evidencia. Y es un engaño total. Y vamos a ver de dónde sale el engaño. Porque sí, como les dije antes, somos personas y seres eternos. Pero lo que enseña el espiritismo es un engaño tremendo. El espiritismo se ha convertido en una religión reconocida que clama tener una tercera revelación, una más allá de Cristo. Esta revelación proviene de espíritus de personas que han partido, o sea, que agarran sus premisas y sus revelaciones y su doctrina supuestamente de personas que ya partieron, de muertos. Los dones sobrenaturales se manifiestan tales como profecías, hablan en lenguas, interpretan sus lenguas, son lenguas demoníacas, déjame decirte. Dones de sanidades, palabras de conocimiento, etc. Y como pretexto, han adoptado nombres y rituales cristianos en lo que están haciendo. Esto cuadra fácilmente dentro de la religión en la que la idolatría es totalmente evidente. Y si vamos a ver una definición de un diccionario, dice así: el espiritismo es la práctica que sostiene que es posible entablar comunicación con el espíritu de un muerto. Esto se hace a través de mediums. ¿Qué son los mediums? Los mediums son personas que se atribuyen facultades paranormales que le permiten actuar como mediadores en fenómenos parapsicológicos, que incluye comunicación con espíritus de muertos. Bueno, eso es lo que define el espiritismo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es esto algo que la Biblia acepta? Pues si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 14, esto dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Créeme que se hacían ofrendas de hijos a ídolos donde los ponían en el fuego. Esa era la ofrenda a Moloch. Tampoco permitas, y eso lo hablamos la clase pasada, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros, y tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Así o más claro. Las prácticas de ocultismo son una abominación a Dios. Ese es el texto en el que nos basamos de que esta práctica es una práctica que es una abominación a Dios. A los ojos de Dios,
La Biblia habla claramente de lo que Dios dice acerca de las personas que mueren. ¿Qué dice la doctrina del espiritismo? La doctrina del espiritismo dice: Dios es eterno, incambiable e infinito en su perfección. Él creó el universo y todo lo que en este existe. Hasta ahí estamos bien. El hombre es un espíritu imperfecto creado por Dios. Y Dios coloca a estos espíritus imperfectos dentro de la carne con el objeto de perfeccionarlos. Ahí empieza el engaño. Una vez que el espíritu se perfecciona, regresa a Dios. O sea que tú estás aquí porque en la vida anterior no fuiste perfecto y regresaste para perfeccionar lo que falló. Punto número 3. Los espíritus habitan en el espacio que nos rodea, haciendo bien y mal en el mundo físico. Cuando hay deseo del amor y del bien, los espíritus superiores son atraídos para que haya un encuentro. Y los espíritus inferiores trabajan con los tontos y los curiosos. Imagínate. Lo que están diciendo es que estamos rodeados de espíritus y espíritus de personas. Y los espíritus superiores hacen contacto con las personas buenas. Y los espíritus inferiores son asignados para los tontos y los curiosos, no para los que realmente son los iluminados. Una gran mentira que te dice que esto es 100% demoníaco es que en su doctrina ellos enseñan que Satanás y sus demonios no existen. Este es nuestro punto número 4. Que Satanás y sus demonios no existen. Esa es la estrategia más efectiva que tiene Satanás para engañar a las personas, para que al no creer que existe ni Satanás ni los demonios, no crean que existe un bien y un mal que los lleve ultimadamente al infierno eterno. Si tú no crees que Satanás existe y tampoco existen los demonios, entonces no hay un infierno a que temer. No hay posesiones demoníacas. No hay necesidad de liberación. No hay una influencia del mundo de las tinieblas. Eres tú solamente con tus propias decisiones. Entonces, ellos dicen que el diablo existe solamente dentro de cada uno de nosotros. O sea que el mal está dentro de ti. Jesucristo, punto número 5, el pecado es una serie de limitaciones que van a desaparecer. ¡Wow! Todos los pecados son expiados por medio de sufrimientos en esta vida. No hay infierno excepto el que hay en esta vida. O sea que lo que haces aquí en la tierra, lo pagas aquí en la tierra. Eso es lo que están diciendo. Entonces, cuando tú no crees que el pecado es real, que el pecado son limitaciones que un día van a desaparecer, entonces no necesitas a Jesucristo. Lo que enseña el espiritismo es que tú eres tu propio redentor, porque tú reencarnas en otra vida
para perfeccionar y redimir lo que fallaste en la vida anterior. Eso es lo que enseña. Y si no hay infierno, entonces no hay pecado que te lleve a un lugar de oscuridad. No existe el infierno. Eso es lo que creen los espiritistas. ¡Qué engaño tan grande! Jesucristo solamente sirve como ejemplo para mostrarnos cómo debemos sufrir para pasar de lo material a lo inmaterial. Jesús es considerado un espíritu superior, el más perfecto en la categoría como Mahoma y como Buda. En otras palabras, Jesús no es Dios. Juan 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y sin el Verbo no fue, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe pudo haber sido creado. Jesús es Dios. No hay vuelta de hoja. La muerte no es una cosa que sucede una vez. Ese es punto número 7 de los espiritistas. La muerte no es cosa que sucede una sola vez. Si el hombre muere y muere en un estado moral, él pasa a otros planetas. No se da lugar para la resurrección de los muertos. Lo que habla en la palabra, que un día cuando regrese Jesús, los muertos van a resucitar y los que murieron en Cristo reinarán por Él por la eternidad. Esa es la verdad, pero ellos enseñan una mentira. Tú no pasas a otros planetas, tú pasas sea a una eternidad con Cristo o a una eternidad en eterna oscuridad. Y por lo pronto el punto número 8, para ellos no hay juicio. Imagínate, no hay juicio y no hay infierno. O sea que Dios y el libro de la vida no existen. Entonces, ¿cuáles son las dos suposiciones básicas del espiritismo? Que hay comunión, primero que nada, entre los vivos y los muertos. Los espiritistas tuercen, es Satanás mismo torciendo la palabra de Dios. Cuando ellos usan como referencia Deuteronomio 18:11, porque imagínense, la escritura que yo les acabo de leer acerca de lo que es abominación para Dios, dicen que ellos en estos versículos se afirma la realidad que como Dios dice que está prohibido que la gente se comunique con los muertos, ellos dicen entonces es posible, porque la Biblia lo dice, que la gente se comunique con los muertos. Pero lo que ellos no saben y no entienden es que no son las personas las que se comunican con las personas vivas, sino que son demonios los que se comunican con las personas. Usan Mateo 17, del 1 al 13, que habla de cuando Jesús cuando Jesús está en ese momento de transfiguración, cuando Jesús se transfigura estando en la tierra a su naturaleza divina por un momento. Y los discípulos relatan que ven que Jesús se comunica o está hablando con Elías, con Moisés. Los espiritistas usan eso para decir que es permitido hablar con los espíritus, pero
ten en cuenta esto, que Jesús no estaba en ese momento en su naturaleza humana. En ese momento la Biblia dice que Él se transfiguró. En ese momento es como que Dios lo habló y su naturaleza de Dios se hizo evidente. Y los discípulos, al verlo, quisieron tener comunicación con ellos, pero Dios no se los permitió, porque Dios no contradice su palabra. Jesús fue el único que pudo hacer lo que tuvo que hacer en ese momento, preparándose para lo que venía. Pero los discípulos, siendo seres humanos de carne y hueso, en su naturaleza carnal, en ningún momento se les permitió tener comunicación ni interacción con ellos. Se les negó. Y por último, vemos que lo que usan, en este punto, lo que usan los espiritistas, dicen, no, pues la bruja de Endor se comunicó con Samuel. Eso fue un acto de rebelión de Saúl. Fue la gota que derramó el vaso en la caída del reino de Saúl. Saúl ya había perdido el reino por la desobediencia. Si tú ves el libro de 1 Samuel, capítulo 15, ahí vas a ver cómo Dios le dio la orden a Saúl de destruir a todos los amalecitas, que no quedara absolutamente nada y que no se llevara nada del botín, que desapareciera todo. Desobedeció, se trajo botín, dejó vivas a personas, y Samuel fue en representación de Dios a decirle a Saúl que su rebelión era lo mismo que la hechicería. Y esa escritura nos dice aquí, 1 Samuel 15, versículo 23, dice así: ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Y puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como ya Rey de Israel. Entonces, esa palabra rebelión, cuando dice ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, esa palabra adivinación es la palabra kesem con Q en el hebreo, y esa palabra quiere decir adivinación, oráculo, hechicería. Entonces, lo que está diciendo el Señor ahí es que el acto mismo de rebelión de Saúl ya lo tenía a él bajo el espíritu de hechicería. Él nunca pidió perdón por lo que había hecho. Su soberbia y su amor al poder lo hizo como los políticos de hoy en día. Buscan satisfacer a la gente para tener el apoyo del pueblo, y prefieren desobedecer a Dios para obtener poder.
Saúl desobedeció a Dios para tener poder y para ser idolatrado por el pueblo. En la misma escritura, en 1 Samuel 15, él dice, pues el pueblo me lo pidió, y se justifica y nunca pide perdón. Nunca pidió perdón. En ninguna parte de esa escritura tú ves que él pida perdón. Y en esa soberbia, él ve a David como una gran amenaza y busca matarlo. No se arrepiente de haber buscado matar a David. Y cuando busca matar a David, no lo logra. Y no solo eso, que los filisteos están avanzando en su contra y él está rodeado y no ha podido derrotar a los filisteos. Y al no recibir respuesta de Dios, porque Dios se apartó de Saúl. Saúl quiso pedir consejo con hombres sabios, con qué sé yo, y dice la Biblia que una y otra vez Dios guardó silencio y no le hizo caso a Saúl. Y Saúl, en su desesperación, no crean que él tenía un corazón como el de David, en el que buscaba el consejo de Dios para agradar el corazón de Dios. Él buscaba el consejo de Dios para mantenerse en poder, que es otra cosa totalmente distinta. Y ya estaba él operando en un espíritu de hechicería porque estaba manipulando la situación a su alrededor. El espíritu de hechicería es rebeldía y es manipulación para lograr tus propios objetivos. O sea que Saúl ya tenía un espíritu de hechicería y acabó buscando a una hechicera. ¿Ven cómo se atrae lo uno con lo otro? Y pues acaba poniendo la gota que derrama el vaso y pierde totalmente el favor de Dios para tener un reino. Hice paréntesis en esto porque quiero que entendamos que los ejemplos que usa el espiritismo para justificar sus prácticas son totalmente inválidos. En la conclusión de estos puntos de la doctrina del espiritismo, podemos ver que el espiritista, en primer lugar, no puede comprobar la identidad de la persona con la que se está comunicando. Hay espíritus engañadores que pueden imitar a la persona muerta y producir hechos conocidos por esa persona. ¿Tú crees que a lo largo de tu vida no hay espíritus que el enemigo ha asignado en contra tuya, que saben detalles de tu vida? Saben detalles de tu vida, saben ciertos detalles de cada uno de nosotros, porque están encargados de querer hacernos caer en pecado, de tentarnos, de causar discordia entre nosotros, enemistades y todos los frutos de la carne de los que habla Gálatas 5. A eso están asignados los demonios y se nos asignan por familias a nuestra vida. Entonces, cuando un espiritista llama a un espíritu, esos demonios pueden imitar a la persona y pueden dar ciertos detalles de la vida de esa persona. Pero no hay manera en que un espiritista sepa realmente qué es la persona con la que está hablando. Él solo se basa en lo que ese espíritu le dice acerca de la persona, pero eso no quiere decir que sea la persona. La aparición de Moisés y Elías confirman la realidad de la vida después de la muerte
Ellos hablaron solamente con Jesús. Y cuando Jesús, nuestro Señor, estaba transfigurado en esos momentos. Y no vamos a ponernos a hacer ninguna especulación acerca de este evento que se realizó solamente una vez en las Escrituras. Jesús enseñó a sus discípulos a orar al Padre y nunca a los muertos, nunca a los muertos. Los espíritus familiares pueden imitar, pueden clonar la voz, todo esto para engañar a la gente y apartarlos del verdadero Dios. Los espiritistas creen, promueven en la reencarnación. Los espiritistas manipulan escrituras para decir que la reencarnación es real. Escucha esto. En Mateo 11:14 dice la palabra que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. En el testimonio de Juan 1, del 19 al 23, nos habla de que Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Pero el espíritu de Elías indica el papel y el carácter del profeta que iba a ser el precursor del Mesías. No dice que el espíritu de Elías se poseyó a Juan el Bautista. Vino en el espíritu de Elías, en la unción de Elías, que prepara el camino. Juan 9:2 habla del hombre ciego. El hombre ciego que dice que una persona nace, que dicen que una persona nace ciega. Eso es lo que ellos creen. Oigan este engaño. Que una persona nace ciega como indicativo de que ha pecado en una vida anterior. Entonces, ¿es ciego en esta vida? Porque está purgando los pecados de su vida pasada. Eso es lo que los espiritistas creen. Pero, en conclusión, la condición de ceguera, la misma palabra es la que te lo dice. La condición de la ceguera, Jesús dijo que no era indicativo de que él hubiera pecado ni que sus padres hubieran pecado. Eso está en el versículo 3. Jesús mismo lo dijo. No era el hecho de que alguien había pecado, sino Jesús dijo: esto está sucediendo para que Dios mismo se glorifique. Juan 3:3. Nicodemo. ¿Qué dice el espiritismo acerca de Nicodemo? Que el nacer de nuevo, la Biblia habla de que tenemos que nacer de nuevo. ¿Ok? Pero los espiritistas lo toman como que estamos naciendo de nuevo en una vida de reencarnación. En el cristianismo, lo que significa nacer de nuevo es la regeneración de nacer como hijos de Dios cuando viene Cristo a tu vida y tienes una vida nueva. No es que estés reencarnando, es que tienes una vida nueva en Cristo. La regeneración indica un cambio en el alma, en tu alma y en la mía, y en la vida de la persona que recibe a Cristo. La doctrina de la reencarnación
niega totalmente el corazón del Evangelio. El Evangelio nos habla de la redención por medio de la cruz. El hombre se convierte en el espiritismo, el hombre se convierte en su propio salvador y el mundo físico se convierte en su cruz. En el espiritismo, Jesucristo pierde su deidad y el mundo espera una palabra del reino de los muertos. Busca a los muertos porque creen que las personas, los espíritus de las personas nos rodean y están buscando guiar al mundo de los vivos. Una gran mentira. El espiritismo se proyecta en diferentes formas. Primero, a través de mediums. Segundo, por medio de diferentes objetos. ¿A qué me refiero? A la levitación, a la ouija, cosas inanimadas que empiezan a moverse como evidencia de que los espíritus están tratando de comunicarse con nosotros. Sí, son espíritus, pero son espíritus demoníacos. También la escritura automática se convierte en una comunicación directa y lo usan como algo válido. Imagínate que un espíritu agarra tu mano y comienza a escribir a través de tu mano. Esa no es una persona, es un demonio. Satanás y los demonios desean comunicarse con el hombre y esta comunicación la van a hacer con la persona que esté dispuesta a ceder sus facultades a cambio de manifestaciones ocultas. Nunca dejes tu mente en blanco por ninguna circunstancia. Nunca te dejes hipnotizar. Nunca cedas a juegos que pongan tu mente en blanco, por más juegos que parezcan. Son engaños del mundo demoníaco que están buscando entrar a tu mente y empezar a manipular lo que crees y quitarte el destino que tienes en el reino de los cielos. Los ignorantes van a recibir estas comunicaciones como revelaciones del mundo de los espíritus, por medio de las cuales pueden saber lo desconocido, pueden hacer preguntas, pueden indagar acerca del futuro o qué es lo que está haciendo tal persona, me está engañando mi esposo, con quién me voy a casar, va a ser niño o niña mi bebé. Son cosas que no son juego, son prácticas que fueron diseñadas para llevar nuestras almas al infierno. Ya sea por medio de mediums o de objetos, los demonios buscan comunicarse con el hombre. Son demonios, no son personas. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la vida después de la muerte? En Hebreos 5:27 nos dice que está designado para el hombre morir una sola vez y después viene el juicio. Solo morimos una vez. No existe la reencarnación. Es una mentira y un engaño de lo más profundo del infierno. Ahora quiero decirte, si tú has practicado algo de esto, le has dado entrada y has abierto puertas del ocultismo a tu vida. Y el enemigo puede que te esté atormentando y puede
que no estés pudiendo avanzar en tu vida espiritual debido a que no has tratado con este pecado. Si tú en algún momento creíste en la reencarnación, creíste que estabas viviendo una vida reencarnada, recordaste cosas de otra vida, cediste a mentiras demoníacas. Y hay que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Si tú has jugado con la ouija, has vacilado con la creencia de la telequinesis, has practicado la escritura automática, has jugado la ouija, practicado la levitación. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, creo que tendría como 5 años, hace 2 o 3 años. Tenía como 5 años cuando escuché que había llegado a la ciudad un señor que se llamaba Uri Geller y daba conferencias, se llenaban auditorios donde gente con la mente de repente doblaba cucharas y hacía cosas. Imagínate el engaño en el que caían estas personas. Y practicaban levitación, que con la mente empezaban a levantar objetos y los movían. ¿Sabes quién está levantando esos objetos? ¿Sabes quién? Los demonios. Es la realidad que tú no ves, pero que es totalmente cierta. Imagínate que cuando tú estás practicando levitación, viene un demonio a engañarte pensando que tú lo estás haciendo, y el demonio viene y levanta algo y lo mueve a otro lugar. Y según tú tienes poderes. Son demonios. No es otra cosa más que demonios. A eso se reduce todo. La vida continúa después de que partimos de esta tierra en la eternidad, con Cristo o en el tormento eterno. ¿Dónde vas a escoger vivir por la eternidad? Si has practicado alguna de estas cosas, arrepiéntete. Pídele perdón al Padre, porque esto ha sido un pecado. Y si lo has practicado, este es el momento de pedir perdón. Porque sí hay cosas que están sucediendo en tu vida que no te puedes explicar. Lagunas mentales, intentas orar y no puedes. Intentas leer tu Biblia y no la entiendes. Puede ser que esos espíritus que tienen derechos legales en tu vida te estén atormentando, y este es el momento en que tú te puedes hacer libre de todo eso. Entonces, acompáñame en esta oración, repite conmigo, vamos a ser libres de esto, ¿ok? Padre, venimos delante de ti y reconocemos, di conmigo, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y como dijo Nehemías, si lo has visto en tu familia, en tus padres y en tus abuelos, pide perdón por tus generaciones. Y di conmigo, yo y la casa de mis padres hemos pecado en contra tuya. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos causado que el enemigo tenga derechos legales en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos creído mentiras
hemos creído en la reencarnación, hemos creído que podemos hablar con los muertos, hemos practicado pecados al comunicarnos con espíritus que no han sido más que demonios y que han tenido por medio de esto acceso a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Perdónanos y renunciamos a la influencia de estos espíritus en nuestras mentes, en nuestras vidas y en nuestras familias. Cancelamos la maldición del espiritismo y de toda práctica de ocultismo en nuestras vidas. Cancelamos en nuestras mentes las mentiras que habíamos creído y en este momento escogemos creer la palabra de Dios como la verdad absoluta para nuestras vidas. No aceptamos ninguna otra realidad. Señor, escogemos creer que el juicio y el infierno son una realidad y que son una consecuencia eterna de lo que vivimos en esta vida. Y te pedimos perdón, aun si hemos enseñado estas cosas a otros y hemos sido influencia para otros, para que caigan en este engaño. En el nombre de Jesús, renuncio a esas habilidades demoníacas de poder hacer levitación, de poder comunicarme con espíritus. Cancelo esa maldición de mi vida, de la vida de mis hijos y de los hijos de mis hijos y todas mis generaciones. Cancelo esa maldición y te entrego, Señor, a mis generaciones consagradas a ti, consagradas al servicio del reino de los cielos. Yo declaro que mis hijos, mis nietos, bisnietos y generaciones servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cancelo todo pacto que pude haber hecho con estos espíritus. Toda manda que haya hecho con ellos, la cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo todo amarre que se haya hecho en el mundo espiritual. Y pongo el poder de la cruz entre cada persona de mi familia que lo practicó, sean mis padres, mis abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. El poder de la cruz está entre cada generación y yo, y en este momento soy libre. Y todos los espíritus familiares que han sido asignados para engañarme en este momento, renunciamos a ellos, renunciamos a sus mentiras y los enviamos de regreso al abismo de donde vinieron. No tienen parte ni suerte ya en nuestras vidas. Y recibo la verdad del Espíritu de Dios, recibo la verdad del Altísimo, de la palabra de Dios en mi vida. Y en este momento soy libre, libre. Lléname de tu Espíritu, Señor, ese Espíritu que nos lleva a toda verdad. Llévanos a tu verdad, Señor. Llévanos a tu verdad. Llena nuestra mente y nuestro corazón de tu verdad, la verdad de tu palabra, la verdad de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Espero que hayas recibido esta enseñanza y que el día de hoy hayas recibido una nueva libertad. Nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a adquirir aún más verdad y más libertad. Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente clase.